Saludos, hermanos, muy buenos días a todos. Por favor, acompáñenme en su Biblia, en la epístola de Pablo a los Romanos. Y vamos a estar considerando el capítulo 2. Y leemos del verso 1 al 5. Y hemos titulado esto tomando el subtítulo de Pablo también escribiéndole a los Corintios en su teología acerca de Cristo, y lo hemos entonces utilizado ese título de Pablo proclamando a Cristo crucificado. Por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú es que escaparás del juicio de Dios, o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento, pregunta Pablo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor, una vez más por las puertas que están abiertas en este templo y por tu iglesia, Señor, que se reúne para entregarte nuestra adoración y nuestra alabanza. Pedimos en el nombre de Cristo Jesús que podamos ser edificados todos en esta mañana. Ayúdanos a exponer tu palabra con todo temor y temblor, que podamos bajar por nuestros propios pies de este púlpito. Y al final, Señor, de este tiempo que pasamos aquí en tu casa, cuando salgamos por las puertas, salgamos dispuestos y disponibles para seguir siendo testigo de Cristo a un mundo que está muerto. Padre bueno, todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos tomar nuestros asientos y estamos todos y yo más, tratando de ignorar la calor que hace, y estamos todavía esperando el tiempo en que los técnicos nos confirmen que ya van a venir a instalar las centrales de aire que estamos de verdad necesitando. Nuestro pastor José Arturo Lan está con su familia visitando la misión en David, Chiriquí. Por favor, también a él y a su familia recuérdenlo en sus oraciones. Y también, pues, agradecido con nuestro pastor William Conley por la predicación del domingo pasado. Nos sentimos muy animados, esperamos que el pastor William pueda con más frecuencia estar desde este púlpito también predicando, si no en la mañana, por lo menos en la tarde, pastor William. Y a todos, pues, nuestro deseo de que estemos creciendo y creciendo firme en la gracia del Señor y creciendo también en el conocimiento que como iglesia debemos tener acerca del Evangelio. Y una cosa queremos señalar en esta mañana, iniciando este sermón, que cuando hablamos de la gracia de Dios, esos dones que recibimos de Dios y que no merecemos, entre esa abundancia de gracia que cada domingo recibimos y que cada día recibimos, es tener la seguridad y tener la certeza que somos una iglesia que tiene fundamentos bíblicos sólidos, porque que una iglesia local escuche cada domingo la predicación del Evangelio de una manera bíblica, eso también es un don, porque no debemos ignorar, y efectivamente así ha sucedido desde el primer siglo de la iglesia, que hay muchos falsos maestros y engañadores
que dice Pablo en el libro de Hechos, capítulo 20, que se han metido encubiertamente en el redil, y Pablo también lo dice en otra de sus cartas que trastornan las casas con su enseñanza falsa. Y Romanos capítulo 2, en estos 5 versos, Pablo nos va a hablar de precisamente de esta gracia que tenemos. Y él va a hacer la comparación del pueblo judío y ahora del pueblo gentil. Y todos conocemos la historia. Dios escogió a Israel para depositar en esa nación toda su gracia y su gloria, pero Israel tenía la responsabilidad de ser testigos de Dios y de su ley moral y de todos sus preceptos, y de esa manera ser un ejemplo también al resto de las naciones. Y cuando digo que conocemos la historia, es que sabemos qué pasó con Israel. Una y otra vez fracasaron, fallaron, se olvidaron de los pactos con Dios, se olvidaron de los mandatos de Dios, de su ley moral, y constantemente Dios tenía que enviarles profetas y recordarle a la nación que deberían volver a estos pactos para seguir gozando de los beneficios, de la misericordia, de la gracia de Dios. Y estos profetas también le advertían a la nación las consecuencias si esta nación, Israel, se apartaba de esos preceptos y de esos pactos que tenían con Dios. Entonces Pablo va a hablar también de esta gracia que ahora ha abarcado a toda la humanidad, a todas las naciones, a judíos, a griegos, a gentiles, a panameños, a colombianos, a venezolanos, centroamericanos, a todos los hombres donde están y como están, como constantemente lo estamos recordando. Dios en su plan, en sus propósitos eternos, Él ha establecido sus decretos también, así nos los enseñan, salvar a hombres y mujeres de todos los pueblos, lenguas y naciones. Pero todos, judíos, griegos, gentiles, todos tenemos la responsabilidad de mantenernos como una nación que guarda estos preceptos. Por lo cual, dice Pablo, eres inexcusable, no hay excusa. Cuando usted y yo decimos que conocemos el Evangelio, cuando usted y yo declaramos que conocemos quién es Dios y quién es Cristo, hay una enorme responsabilidad en esa declaración. Pablo también dice que por cada palabra ociosa que los hombres hablen, tendrán que darle cuenta a Dios. Así que cuando usted y yo decimos que conocemos a Dios, que conocemos el Evangelio, amados hermanos, por nuestras palabras seremos justificados o por nuestras palabras seremos condenados. Esto es una enorme responsabilidad, decir, conozco el Evangelio, conozco cuál es la ley moral de Dios, conozco qué es lo que Dios espera de mí. Cuando decimos eso, hay una enorme responsabilidad. Y Pablo dice, no hay excusa. No hay excusa. Pablo también dice que a quien más se le da, más se le demanda. Y en la medida en que como iglesia nosotros decimos que sabemos y conocemos, Dios espera entonces más de nosotros como iglesia. Si como persona decimos que sabemos y conocemos, entonces Dios espera más de nosotros, que nuestras acciones estén de acuerdo con lo que declaramos con nuestra boca. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzga, pues en lo que juzgas a otro, dice Pablo, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Qué terrible esto. Juzgar a otros y señalar sus pecados, juzgar a otro y condenar a otros, cuando nosotros que decimos que conocemos y sabemos, hacemos lo mismo. Eso es simplemente hipocresía. No podemos buscar otro adjetivo, otro calificativo, porque cuando decimos que sabemos y que conocemos cuál es
el mandato de Dios y lo que Dios espera de nosotros, significa por lo tanto que nuestras vidas deben mostrar eso que decimos que sabemos. Si no, somos simplemente hipócritas, que tenemos una medida para juzgar a otro, pero que con nosotros en el momento de examinarnos, juzgarnos, encontramos que la medida baja, los estándares bajan. Para los gentiles, para los judíos, para los griegos, para los venezolanos, para los colombianos, para los americanos, para los panameños, para los coreanos, para los africanos, es la misma medida. Cristo Jesús es la medida. Por eso que Pablo dice que debemos esforzarnos, esmerarnos en alcanzar la medida, la plenitud de Cristo, ni siquiera de Él. Y Pablo también le dice a la iglesia de Corintios, sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Pablo dice, no hay excusa. No, ninguno de los que estamos aquí tenemos excusa. Si vivimos de una manera distinta a lo que señalamos que conocemos, como ya lo he dicho y lo repito, vivimos engañados y somos hipócritas. Y por nuestra hipocresía también tendremos que darle cuenta a Dios. Dice Pablo más adelante, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Pecados como la idolatría, la inmoralidad, la subcultura, en nuestra subcultura se permean, se filtran prácticas que a veces nosotros decimos, no es un asunto cultural, y los asuntos culturales también pueden ser pecados. El juegavivo, esa subcultura que hay en la sociedad panameña, ese juegavivo del cual cuando lo practicamos nos reímos de que nos hemos salido con la nuestra, Dios lo aborrece. Así que como panameños y cualquier país, cultura centroamericana, que piense que el juegavivo es algo en el que en la esquina del barrio, de la calle, podemos reírnos cuando nos salimos con la nuestra, podemos estar seguros también que Dios aborrece el juegavivo, la hipocresía, la irreverencia. Y dice Pablo, sabemos que el juicio de Dios con los que practican tales cosas es según verdad. De tal manera que debemos como cristianos vivir vidas que honren a Dios. Vida en familia, vida en la comunidad de la iglesia, vida en la sociedad, vida en nuestros trabajos, donde nos desempeñemos. Debemos ser sal y luz. Es lo que Pablo está diciendo. Esa es la medida y la responsabilidad, el llamado que cada uno de los que estamos aquí y el pueblo del Señor donde está, tiene. Y dice el Señor Jesucristo en los evangelios, de tal manera que cuando hablen mal de nosotros, que sea mintiendo, porque no hay nada de verdad en aquellas cosas que en algún momento pueden señalar acerca del pueblo de Dios, y que cuando lo hagan tengan que mentir, porque no hay donde puedan ellos agarrarse y sacudir a la iglesia de Cristo. Esa es la responsabilidad que tenemos todos los que somos parte de la comunidad de la fe, de la iglesia. No significa que no vamos a luchar con nuestros propios pecados que todavía están ahí, a pesar de que hemos experimentado el nuevo nacimiento. Pablo también lo enseña en su teología. Tenemos que luchar con el viejo hombre, pero luchamos con el viejo hombre y vamos ganando en la lucha. No puede ser o no luchamos o el viejo hombre está ganando y conquistando nuevamente nuestra conciencia, nuestro corazón. Y piensas, dice Pablo, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿que escaparás del juicio de Dios? La respuesta es no, de ninguna manera. No escaparemos. No habrá una manera de que podamos escapar de los juicios de Dios. Si somos salvos y descuidamos nuestra salvación,
Estaremos en gloria, porque la salvación es un acto de pura gracia de parte de Dios. Pero de eso, aún como salvo, tendremos que dar cuenta. Por eso es que Juan en el libro de Apocalipsis dice que el propio Señor tendrá que enjugar todas lágrimas. Porque muchos recibiremos pérdidas, que estamos pensando que en la gloria hemos sido salvos y que escucharemos alabanza por nuestra sincera fidelidad por Cristo aquí en la tierra. Recibiremos pérdidas, no de salvación, pero pérdidas. Así que hay una responsabilidad que no podemos ignorar. No podemos decir simple y sencillamente, soy salvo, ya escapé del infierno, ya escapé de la ira de Dios, y qué bien, pero seguiré mostrando debilidad de carácter, de moral, de ejercicio espiritual. No, amados hermanos, porque la iglesia de Cristo también pasará por el tribunal de Cristo. No para ser condenada, pero sí para dar cuenta de lo que hemos hecho mientras éramos peregrinos aquí en la tierra. Por eso Pablo dice, ¿piensas, oh hombre? ¿Quién será? El doctor John Stott señala que en estos textos, cuando Pablo está escribiendo sobre un hombre, tú hombre piensas que escapará de esto, muy probablemente se está refiriendo a un líder o a un miembro. Voy a quitar esto, tengo una campaña para eliminar esta palabra de líder, a un miembro de la iglesia de Cristo en Roma, algún judío. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. ¿Sabe? Una de las razones por la cual el evangelio se ha cerrado en estos tiempos y el mundo no nos quiere escuchar, porque más que mostrar misericordia y gracia al mundo caído, nos convertimos en jueces severos del mundo, olvidándonos que nosotros mismos venimos de allá cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Por eso muchas veces la gente no nos quiere escuchar. No porque ven que vivimos de una manera santa, sino porque nos consideran santurrones, hipócritas, falsos, jueces implacables, que no mostramos gracia. Y cuando la Biblia dice, y Pablo lo enseña en su teología, debemos dar de gracia lo que recibimos de gracia. Por eso muchas veces las puertas se cierran, aún en medio de la sociedad más cercana a nosotros, porque somos duros al momento de juzgar. Somos rápidos para juzgar y lentos para presentar el mensaje del evangelio. Muchas veces es menos lo que anunciamos del evangelio y más rápido lo que condenamos del mundo. Eso no puede ser, tenemos que cambiar. Tenemos que mostrar gracia, dar de gracia lo que recibimos de gracia. ¿O menosprecias? Sigue Pablo preguntando, las riquezas de su benignidad, ¿menospreciamos eso? Las riquezas que el Señor nos da, su paciencia, su gracia, su misericordia, su fuerza, la salud que recibimos, nuestros trabajos que nos ayudan a sostener nuestras casas, a llevar el pan a nuestros hogares, su cuidado y su protección constante, la seguridad que cuando invocamos el nombre de Dios, invocamos el nombre de Cristo, Él nos escucha y nos atiende, que nuestras oraciones pasan el cielo raso de este templo o de nuestra casa y nuestras oraciones llegan a la presencia del Señor como olor fragante, sacrificio vivo de justicia, y que Dios y que Cristo responde a nuestras oraciones mejor de lo que nosotros hemos pensado o pedido. ¿O menospreciamos eso, amados hermanos? Estas riquezas de su benignidad. Tenemos tanto, tenemos lo más grande, el tesoro más grande que cualquier ser humano pueda soñar o pueda tener en algún momento. Algo que sobrepasa cualquier riqueza o fama. Tener acceso a la presencia del Señor, acceso al mismo trono del Señor de señores y Rey de reyes, y todo por los benditos méritos de Cristo. ¿Menospreciamos eso, amados hermanos? ¿Vivimos menospreciando estos dones que hemos recibido del Señor?
Somos perezosos y flojos al momento de ejercer aquellas cosas que el Señor nos demanda que hagamos. Somos diligentes en hacer el bien que conocemos. Somos diligentes en atender nuestros ejercicios espirituales. Somos diligentes en el momento de extender el reino del Señor a través del Evangelio, predicando a otros, anunciando y proclamando a Cristo entre los perdidos. ¿Somos diligentes en eso o solamente somos diligentes de presentarnos ante el trono del Señor y mío, mío, dame, dame? Y esa es nuestra oración. Señor, dame, necesito, ayúdame, sácame, auméntame. Y cuando terminamos ese tiempo de mío, 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 nos levantamos y nos sentimos que somos gigantes espirituales, cuando solamente ha sido una demanda ante el trono de la gracia, ante el trono de Cristo, por nuestro bien, por nuestra seguridad, por nuestros hijos. Ayúdame en el trabajo, ayúdame a mejorar mi casa, ayúdame a cambiar el carro, dame salud. Que cuando nos portamos así, ¿qué nos hace diferente de los narcotraficantes que piensan en ellos y su familia sin importar el derramamiento de sangre y los hogares quebrantados? Cuando el cristiano y la iglesia nada más piensa de esa manera, ¿qué nos hace diferente de los terroristas o narcotraficantes y del hombre común que busca estas mismas cosas? O menosprecia las riquezas de su benignidad, de su paciencia, de su longanimidad, su extensión de su misericordia con nosotros. Y Pablo dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Estos dones, benignidad, paciencia y longanimidad, es el tiempo, son los dones y el tiempo que el Señor nos da para que cambiemos, para que vayamos creciendo en la gracia, para que vayamos siendo mejores personas, mejores ciudadanos, mejores maridos, mejores hijos, mejores esposas, mejores miembros de la iglesia, mejores ministros de la iglesia. Esa es la medida y ese es el estándar, ser mejores, ser parecido a Cristo. Así fue que nació el nombre de cristiano. En el libro de los Hechos, en el primer siglo, la gente le decían a los discípulos de Cristo que eran como Cristo, pequeños, pero como Cristo. Y de ahí sale este nombre de cristiano. Y muchas veces lo que la iglesia ha hecho es deshonrar este nombre de cristiano. Hemos traído vergüenza muchas veces porque mío, mío y todo mío. No podemos seguir pensando de esa manera. La sociedad ya no soporta, el mundo caído ya ni siquiera soporta y menosprecia a quienes en algún momento se atreven a pararse a hablar a nombre de Cristo, sabiendo que ellos mismos andan mal, son un mal testimonio, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Cristianos que no están arrepentidos, primero, no son creyentes y segundo, traerán tropiezo al evangelio. Dice Pablo, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amados hermanos, de una cosa podemos estar seguros y podemos decirla sin ninguna duda, que llegando el día en que nos presentemos ante el tribunal de Cristo, ni condenados ni iglesia nos atreveremos a tener una risa burlona de nada. En muchos periodos de la historia de la humanidad, la sociedad de los hombres y mujeres han sentido que están viviendo días terribles. Pero si hay días terribles, están por delante. Día en que el mundo tendrá que dar cuenta por su rebelión a Dios. Y día en que la iglesia tendrá que dar cuenta a Cristo
por todo lo que hemos hecho mientras somos peregrinos en esta vida. Serán días difíciles, días duros. Usted puede, como creyente, ayudar a cambiar eso para usted si se endereza, si hace caminos rectos delante del Señor. Esto usted lo puede hacer. Si eres salvo, usted lo puede hacer. Hacer un cambio sustancial en su vida, un cambio radical en su vida como cristiano. Y hacer sendas derechas que honren y glorifiquen al Señor. Y si usted todavía no es creyente, si usted todavía no ha experimentado el nuevo nacimiento, usted puede cambiar eso. Clame al Señor, pide al Señor que te salve, que tenga de ti misericordia. Y utilizando los términos de Pablo, ¿quién sabe si el Señor te salvará según sus eternos propósitos y sus planes? Pero por la dureza de tu corazón, dice Pablo, no arrepentido. ¿Cuánto tiempo llevamos jugando con el Evangelio? Estando entre dos aguas, como judíos y como gentiles o griegos, corazones divididos. Nuestro corazón muchas veces está dividido entre servir a Dios o servir a nuestra carne, a nuestra naturaleza caída. Servir a Cristo o servir al mundo. Servir a la cruz de Cristo o dejarnos arrastrar por los placeres mundanos. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice Pablo. Por cada hecho tendremos que dar cuenta al Señor. Nos preocupamos por el recibo de la luz, nos preocupamos por el recibo del agua, y qué bueno que lo hacemos, tenemos que cumplir con eso. Pero ojalá tuviéramos el temor de preocuparnos también por nuestra salvación, porque dice el Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Y mire esta abundancia de gracia y misericordia. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Fijándonos en Cristo y no mirando ni a la derecha ni a la izquierda, sino enfocados en Cristo. Rápidamente nos distraemos y dejamos de mirar la cruz. Y nos distraemos. Pablo dice, vida eterna, gloria a los que perseveran. El Señor le dirá, bien hecho siervo fiel, en lo poco has sido fiel, entra en el gozo de tu Señor. Las palabras más sublimes que oído humano escucharán son cuando Cristo le diga, bien hecho siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y el llamado y el deber de cada ministro de la iglesia, pastores, diáconos, maestros, es trabajar y esforzarnos para que toda la congregación escuche esas dulces palabras del bendito Salvador. Bien hecho, iglesia fiel, entra en el gozo de tu Señor. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Los hombres que se levantan con el puño airado contra el cielo no conocerán ese dulce placer de escuchar al bendito Salvador darle la bienvenida en la eternidad. Ira, enojo a los que son contenciosos. A los que levantan con ira su puño al Señor, a los que causan quebrantamiento y dolor, a los que pudiendo hacer el bien no lo hacen, a los que estando en posición de poder usan el poder solamente para su beneficio, ignorando a los que sufren, aquellos que tienen la oportunidad de traer alivio a los que están enfermos, pero solamente piensan en ellos. Ellos desde ya están advertidos que serán condenados y no verán el rostro bendito de Cristo.
No obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Por eso debemos asegurarnos, amados hermanos, que cada acto y acción nuestra corresponda precisamente a la medida de la gracia y la misericordia de Dios, que nuestras acciones reflejen lo que somos, el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo. Eso deben mostrar nuestras acciones cada día de nuestras vidas. Mientras estamos de peregrino aquí, nuestras acciones deben mostrar gracia y misericordia, justicia. Y Pablo insiste, él es un perro sabueso, un cazador, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Y luego dice que esto es al judío primeramente y también al griego. Toda la raza humana estamos bajo esa advertencia. De manera, amados hermanos, que hemos sido alcanzados por la gracia y la gloria de Dios y hemos sido puestos en la iglesia de Cristo para ser fortalecidos en la fe, para seguir creciendo en la fe, pero también, amados hermanos, hemos sido puestos aquí, hemos sido injertados en el tallo del olivo para traer frutos que glorifiquen a nuestro Señor en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, presentar hogares santos al Señor, educar a nuestros hijos en el temor a Dios, en un mundo que no tiene temor y en un mundo que menosprecia los valores cristianos. Usted y yo tenemos la oportunidad en nuestros hogares de enseñar, de practicar estos valores cristianos. Es fácil hacer lo que la mayoría de la comunidad de la fe está haciendo en el mundo. Están acusando a los gobiernos y a la ONG y a las Naciones Unidas de toda esta agenda que divide la familia, de los matrimonios entre las personas del mismo sexo, en la educación entre los niños. Es fácil vivir como iglesia quejándonos de eso, cuando nosotros tenemos la oportunidad, tenemos la fuerza, las armas y el llamado para contrarrestar todo eso desde nuestro hogar, desde nuestro propio hogar. Los hombres, ejercer el sacerdocio, el ministerio que el Señor te ha dado y en el cual te ha llamado a ser pastor de tu casa, pastor de tu esposa y de tus hijos. Así se empieza. Así se construye una iglesia fuerte, así se construye un país fuerte. Cada matrimonio, que el hombre ejerza su ministerio, su sacerdocio, su pastorado. Que los hombres sean los que llamen a la mujer a orar en la casa. Que los hombres sean los que llaman a sus hijos a hacer el devocional familiar. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo hicieron la iglesia desde el primer siglo. Y los puritanos los practicaron después de la era de la Reforma. Y todavía hoy lo seguimos practicando aquellos que comprendemos nuestro llamado. De ser sacerdote de nuestras casas. Llamar a nuestras esposas para hacer el devocional familiar. Y nuestras esposas ayudándonos, organizando todo. Y sujetando a nuestros hijos. Por eso es que en esta iglesia, durante la hora del culto, así como todos estamos pasando por esta calor, nuestros hijos están presentes. Tenemos que soportar el llanto de los niños, pero queremos a los niños de esta iglesia aquí en el santuario. No podemos estar incomodándonos por los llantos del niño. Si van a llorar, que lloren aquí entre nosotros, porque ellos crecerán. Llegará un momento en que ya no llorarán, sino que dirán amén, por lo menos en sus mentes y en sus corazones, porque muchas veces la iglesia se vuelve tan fría que ni siquiera quiere decir amén. Tenemos tanto que hacer en poco tiempo, porque si hay un evento inminente, es la venida de Cristo a instalar su reino eterno aquí en la tierra, y ese es un evento que está más cerca de lo que podemos pensar nosotros. Tenemos que trabajar, tenemos tanto que hacer y empezamos por la
casa, por el matrimonio. ¿Por dónde empezamos ante esta tarea monumental? En nuestro matrimonio. Perdonando las ofensas que nos hemos hecho unos a los otros y olvidando, atendiendo a nuestros hijos. Eso para muchos es más difícil. Es más fácil hacer un comunicado entre iglesias y hacerla llegar a las autoridades gubernamentales diciendo: nosotros como iglesia estamos en contra de esto, esto y esto y esto. Eso es más fácil, pero eso es letra muerta. Lo que verdad cambia y transforma es que cada hogar, cada matrimonio cristiano sea un verdadero santuario de adoración al Señor. Eso es lo que realmente detiene toda esa maquinaria del mundo. Pero muchas veces, como siempre, la parte de la pereza en el ser humano, queremos el camino corto. Pero el camino corto nunca es el camino indicado. Entonces Pablo aborda estos temas en estos versos del capítulo 2, pero hay un contexto inmediato que es el capítulo 1, cuando Pablo habla de la denigración del mundo gentil, cómo se vino abajo todas las sociedades. Imperios nacen, imperios caen, pero los imperios caen no por la invasión de otras fuerzas externas. Realmente la caída de los imperios empieza adentro, cuando la sociedad se corrompe y se vuelve una anarquía y todo el mundo hace lo que le da la gana y nadie hace lo que debe, que es invocar el nombre del Señor. Así que, amados hermanos, tenemos tanto que hacer en poco tiempo y empecemos en nuestra casa, en nuestro matrimonio, con nuestros hijos. Si usted se pregunta, bueno, yo entiendo el llamado y la exhortación, pero ¿cómo empezamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Bueno, ya usted sabe qué es lo primero que hay que hacer. Llame a su esposa esta semana, establezca un día de devocional familiar, de altar familiar. Llame a su esposa y a sus hijos y adoren al Señor en su casa. Eso no lo podemos hacer ninguno de los pastores. Los pastores tenemos que hacerlo en nuestra casa. No me llamen a mí para ir a llevar culto a ningún hogar, porque no voy a estar, no voy a ir. Y ustedes podrán en la reunión anual decir: voten a ese pastor, no lo queremos porque lo hemos llamado a tener un culto en la casa y él nunca ha venido. Yo le digo: no voy a ir, porque al único hogar donde yo tengo que hacer el culto familiar es en el mío. Llamar a mi esposa y a los que estén bajo mi techo. Ese es el único hogar donde yo tengo que ir a hacer devocional familiar. Pero ustedes tienen todo el poder, si el Señor se lo da, de cambiar eso, ya sea que me despidan o ya sea que me escuchen. Pero ningún marido aquí en esta iglesia le pida a ningún pastor que vaya a llevar devocional a su casa. Eso le corresponde a la cabeza. Amadas hermanas, ustedes que son esposas, recuérdenle a su marido su llamado santo de ser pastor y cabeza en sus familias. Somos una iglesia confesional, somos una iglesia reformada, sostenemos los estándares de la Confesión Bautista de Londres, 1689, Westminster, la Confesión de Heidelberg, los cánones de Dort y todos los estándares de la Reforma, y entre eso es el sacerdocio de todo marido en su casa. Que la casa, que el hogar de cada marido sea su templo y que en cada hogar sea su tabernáculo donde él predica y enseña en su casa. Y cuando todos nos reunimos el día domingo en la casa del Señor, venimos fuertes, fortalecidos, porque ejercemos nuestro sacerdocio y nuestro patriarcado día a día. Y ustedes verán, esa es la manera de detener toda la corrupción que hay en la sociedad, en el mundo. Así es que se detiene, no levantando pancartas ni haciendo resoluciones. Se hace desde la intimidad del hogar, de la familia. Se prepara, no se improvisa. Se prepara el estudio, se ve cómo está la familia, qué necesitan escuchar tus hijos, qué necesita escuchar tu esposa. Se busca en oración: Señor, ¿qué mensaje puedo traer a mi esposa y a mis hijos hoy en el devocional familiar?
Así es que se hace, así es que se pelea, así es que la iglesia camina, así es que la iglesia conquista, así es que la iglesia avanza, avanzamos de rodillas. Somos el único ejército que desfila de rodillas. Alguien dijo en una ocasión eso, y estoy de acuerdo. Cuando cada marido sea un sacerdote en su casa, así es que se extiende el reino de los cielos. Y así es que lograremos ensalzar a Cristo en Panamá y hasta lo último de la tierra. Cada hombre es un pastor de su casa. Y cada casa es el tabernáculo, el púlpito donde él predica y enseña. Y eso es un llamado que hace Dios y no puede ser trasladado a nadie. Amados hermanos, en la primera iglesia bautista de Balboa, esto que hemos expuesto de manera breve, espero que precisa, es la dirección que esta iglesia tomó hace años atrás. Y cuando la iglesia toma esta senda, gracia y misericordia y la convicción y la seguridad de que somos una iglesia con fundamento bíblico y no por antojos o deseos de los hombres, sino porque tiene fundamento, tiene la marca de Cristo. Examine esta iglesia, usted también tiene esa responsabilidad. ¿En qué iglesia usted está congregándose? Si tiene la marca de Cristo esta iglesia. Y si usted encuentra que tiene la marca de Cristo, entonces ore y quédese en esta iglesia y haga su ministerio en su casa. Por favor, cerremos nuestros ojos por un momento. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, gracias por tu gracia y por depositar en esta iglesia tu bendito evangelio, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra. Te lo pedimos, Padre bueno, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.